Ricardo Orozco, qui est connu pour avoir écrit des fleurs, des ouvrages importants sur les fleurs de Bach. Et je suis heureuse de le rencontrer pour qu'il partage avec nous son histoire avec les fleurs de Bach, comment il les a rencontrées, et qui nous explique aussi son travail aujourd'hui, qu'il partage à travers les différentes formations qu'il donne aujourd'hui à travers le monde, et notamment à Paris, où je me trouve avec lui aujourd'hui pour suivre un stage sur 2 jours pendant ce week-end. Alors merci. Et est-ce que vous pouvez nous raconter justement votre chemin avec les fleurs de Bach? Bueno, pues conocí las flores en 1982. Yo ya había terminado la carrera de medicina, pero siempre me habían interesado las terapias naturales. Y un pionero, un introductor en Barcelona, que fue Carlos Cruz, que murió hace unos cuantos años, él daba un curso muy heterogénico sobre shiatsu, macrobiótica, no me acuerdo, acupuntura y varias cosas más. Hizo un viaje a Londres y conoció las flores de Bach y las introdujo un poco en su formación. Lo que ocurrió es que como todos hacíamos otras diversas cosas, un poco creo que no entendimos el fondo de las flores y nos quedamos un poco con la parte más superficial. Y así fue como se fue muriendo un poco en nuestra práctica. Pero en 1992 ocurrió algo un poco a nivel planetario. Yo me acuerdo porque fueron las Olimpiadas en Barcelona. Y hubo como un movimiento, hubo ahí como, pasó algo ahí en el ambiente y yo me di cuenta que quería dedicarme a esto en concreto. Bueno, que porque en muchas partes del mundo empezaron a surgir grupos, se empezaron a traducir obras importantes. Sí. Voilà. Et donc vous, entre 1982 et 1992, est-ce que vous avez utilisé les fleurs de Bach ou pas, ou comment? Sí, pero yo creo que de una manera un poco superficial. D'accord. Ok, d'accord. Et c'est venu ensuite plus tard, après 1992, où effectivement, dans les années 90, même en France, il y a beaucoup de livres qui ont commencé à être traduits. Sí. Le Centre Bach a décidé de donner les formations officielles et je pense qu'effectivement, à ce moment-là, il y a eu, comme vous dites, un engouement général et les fleurs de Bach sont devenues, ont pris plus de place de manière internationale en fait. Et c'est à partir de ce moment-là où vous avez commencé à vraiment vous y intéresser de manière plus approfondie. Sí, en esa época efectivamente, si hacemos un seguimiento bibliográfico, nos damos cuenta que no había casi nada hasta el 92, había muy poca literatura, estaba lo que había de Nora Wicks, las obras completas compiladas por Julian Barnard, Chancellor, que ese sí que estaba traducido, y poca cosa más. La Schaeffer empieza un poco después. Entonces, a partir de ahí, de que empezamos a manejar una literatura un poco más, algo más completa, yo creo que muchos empezamos a interesarnos más hubo en español, que yo creo que es el idioma donde hay más libros editados. En 1989, la doctora Pastorino, que era una psiquiatra, publicó un libro que tuvo una repercusión sensacional. Y creo que a partir de ahí muchos nos dimos cuenta que verdaderamente queríamos profundizar ahí. En 1993 formamos la Asociación de Terapia Floral de Cataluña, que todavía existe y tiene más de 600 asociados en este momento y que también ha servido para difundir en lo que es en España todo la terapia en profundidad. En esa época yo todavía ejercía la medicina y me dedicaba un poco, hacía un poco las dos cosas, medicina alopática, pero también tenía consultas con las flores. Pero en 1994 empecé a dar formación. Creé el Instituto Antemon en 1999 y bueno, y en 1996 salió mi primer libro en español,
que después fue traducido al italiano en 1999. Y allí empecé a trabajar mucho en Italia, que había también muchísima gente muy interesada. Más adelante vinieron todos los libros, así hasta 8 libros. Y finalmente en yo creo que en el 99 ya pude dejar de todo el trabajo que tenía como médico alopático y dedicarme solo a la terapia floral de Bach. Después, en el año 2000, ocurrió algo también bastante importante. Fui al Congreso de Terapia Floral de Cuba, de La Habana, y allí me di cuenta que desde 1998 la terapia floral estaba dentro de la salud pública cubana. Y mis libros, que en esa época tenía 2 publicados, los usaban en la formación en las facultades de medicina donde enseñaban la diplomatura de terapia floral. Y a partir de ahí empecé una colaboración que me llevó a ir a Cuba a distintas universidades durante aproximadamente prácticamente desde el 2001 hasta el 2013 o 14 estuve yendo allí un par de veces al año a dar la parte del esquema transpersonal y las aplicaciones locales en esas licenciaturas de Cuba. D'accord, ok. Et donc ça c'est le livre qu'on connaît, qui a maintenant été réédité avec une nouvelle couverture, qui est donc schéma transpersonnel et application locale, dont vous avez donné de nombreuses formations en France, parce que moi je me souviens avoir fait une formation avec vous en 2012 ou 2013 à Bordeaux à l'époque, avec les applications locales. Et moi je tiens à souligner quelque chose, parce qu'il y a souvent des questions, on me demande souvent justement par rapport à ces applications locales et les prises orales, et donc on peut, dans les livres de Nora Wick, on peut lire à la fin, dans le chapitre 21, les résultats obtenus avec les 38 remèdes floraux. Le docteur Bach, donc c'était un médecin comme vous, et effectivement c'était quelque chose qu'il avait l'habitude de pratiquer pratiquement systématiquement en tant que médecin, c'est-à-dire de donner les fleurs en application locale, en compresse, ou en onguent même, et bien sûr en oral, donc c'était toujours quelque chose qu'il combinait. Alors nous, dans notre cursus en formation en France, on n'apprend pas les applications locales parce qu'on n'est pas médecin et donc on n'a pas le rapport au corps et à la pathologie, donc ce serait un exercice illégal de la médecine. C'est pour ça que ça a été, on n'en parle pas dans les formations, mais en tout cas, c'est quelque chose que le docteur Bach lui utilisait, et à titre personnel, on peut en faire soi-même l'expérience. Et moi je sais que depuis votre formation, à titre personnel et familial, j'ai expérimenté des choses très très efficaces, vraiment efficaces. Donc, c'est super. Sí, en realidad todavía hay muchas cosas un poco, digamos, infrautilizadas o desaprovechadas. De hecho, yo para hacer mi trabajo del esquema transpersonal me basé en este caso del electricista, que es un seguimiento de 3 semanas, donde aparece la aplicación local de Impatiens y Verbein. Pero el tema yo creo que es mucho más simple, porque cuando vemos la crema del Rescue Remedy, por ejemplo, ¿no? que sabemos que tiene Rescue más Crabapple, y tiene un resultado increíble, ¿no? Algo casi mítico, se podría decir. Dans le monde entier, cette crème, qui a été faite par Nora Wicks, en fait. C'est Nora Wicks. Claro, la pregunta es si esas flores van tan bien, todas las otras no sirven para nada. Oui, bien sûr. Esta es la pregunta que debería hacerse todo aquel que trabaje con las flores. Bien, yo llevo trabajando en las aplicaciones locales desde 1994 y toda la gente que se ha formado conmigo también las usa diariamente y verdaderamente ayudan a muchas personas y enriquecen mucho la terapia o el uso de las flores. No, las flores no son solo una terapia, sino que hay un uso cotidiano que cualquiera hace para sí mismo. Hay distintos niveles de intervención posibles, desde el más profesional al más de uso doméstico, ¿no? Porque en realidad vamos hacia una autogestión de la salud prácticamente. La salud no puede ser patrimonio de la ciencia ni de la medicina, más tiene que ver con la antropología y con la vida cotidiana de las personas.
Y esto Bach lo vio enseguida. Ahora estaba releyendo las obras completas en una nueva edición que ha salido en español, que tiene incluso cosas que no están en ningún sitio. Y cuando estaba leyendo todo el trabajo de la sora, la toxemia intestinal de Bach, me venía continuamente a la mente como todo el tema de la microbiota, todos los prebióticos, todo esto. Y Bach, eso fue los primeros estudios de Bach fueron en ese sentido, realmente fue un precursor. Ah oui, parce qu'on en parle beaucoup maintenant, voilà, le ventre, le deuxième cerveau, l'alimentation, etc. Il y a plein d'articles qui sortent sur ça. Et effectivement, le docteur Bach, il avait travaillé sur ces bactéries intestinales, sur les nosodes, sur plein de choses. Exactamente, sí. C'était vraiment un précurseur. Y ahora se está volviendo otra vez a pensar que verdaderamente muchas enfermedades pueden provenir de ese desastre intestinal que tenemos, ¿no? De esa flora estropeada por múltiples motivos. Alors moi j'aimerais justement qu'on revienne sur cette histoire à Cuba parce que c'est intéressant de voir que c'est enseigné à la faculté et que vous nous expliquiez qu'est-ce qui s'est passé là-bas quand vous vous êtes rendu compte qu'ils utilisaient vos livres comme support pour ce qu'on pourrait qualifier d'un master en une spécialité après un cursus médical. Sí, siempre en Cuba hubo mucho interés por las terapias naturales, siempre desde un punto de vista etnocéntrico, que es el que está predominando ahora. Siempre decían, claro, como no tienen dinero y como todos son pobres, entonces recurren a terapias económicas. Eso yo creo que es una simplificación absurda, porque también es cierto que en Cuba, que dependía mucho de todo el tema de lo que era la Unión Soviética, la metodología de la investigación estaba bastante avanzada. Entonces, bueno, la cuestión es que a mí me invitaron como profesor a dar una parte de las flores de Bach, que era el trabajo que había desarrollado yo de las aplicaciones locales. Y esto ocurrió, y del esquema transpersonal, y esto ocurrió en varias universidades al mismo tiempo. Bueno, cada año iba a Matanzas, Santa Clara, Cienfuegos, son los principales institutos de ciencias médicas de la universidad donde daban esas formaciones de posgrado. Y eso duró, fui desde 2001, 2002, no me acuerdo, hasta el 2012, 2013. Y todavía ahí existen algunos diplomados de estos. Yo ahora estoy un poco desligado, no estoy muy al tanto de esto, ¿no? En este momento, qué diplomaturas hay en qué universidades. En concreto ahora no lo sé. ¿Y en España? ¿Quelle est la situation en Espagne par rapport aux fleurs de Bach? La situación es que es un tema que no está regulado. Y esto pasa en muchas partes de Europa. Entonces, ahora en España ha habido una campaña muy fuerte contra todo lo que sea natural. Sea alimentación, la homeopatía, por ejemplo, que es donde más trabajo científico existe. Han hecho como una especie de casa de brujas. Y a todo aquel que usara cualquier tipo de terapia natural, ¿no? Ha habido un movimiento por parte del gobierno en contra desde hace un par de años y también muy agitado por los medios de comunicación y todo esto. Pero ahora se podría decir que nosotros hemos contraatacado por vía judicial y todo esto y el tema ahora está bastante parado, ¿no? Y bueno, y todo sigue coexistiendo, digamos, ¿no? En realidad en muchos países está ocurriendo que es como una lucha de poderes, de un modelo que está perdiendo algunas prerrogativas y otro modelo más natural que vemos en la ecología y en un montón de cosas. Hay como una coexistencia, como ocurrió con el hombre de Cro-Magnon y el hombre de Neandertal, que coexistieron al mismo tiempo. No era primero uno y después el otro, sino que hubo un tiempo en el que coexistieron. O sea que hay como dos paradigmas muy diferentes que están conviviendo. Pero eso para el usuario, la persona de la calle, no representa un problema, porque
recurre tanto a la medicina alopática como a terapias naturales y las mezcla y cada uno elige, ¿no? Y tenemos que tener ese derecho de elegir cómo queremos ser curados. Pero actualmente es como si quisieran instaurar quizás en muchos países de Europa una especie de dictadura sanitaria donde sea obligatorio solo consumir medicinas alopáticas. Y lo que vemos son muchos intereses económicos detrás de todo esto, ¿no? Pero para eso estamos luchando, para que el ciudadano tenga derecho a elegir con qué quiere tratarse, como ocurre en algunos países más adelantados que el nuestro. Oui, les gens recherchent de plus en plus des thérapies complémentaires et naturelles par rapport à l'allopathie, et tout ça, ça peut bien fonctionner ensemble. Il n'y a pas de raison. Et les fleurs de Bach, elles sont simples et elles sont accessibles à tous. Donc après, c'est important d'avoir des retours. Et c'est vrai qu'à Cuba, il y a énormément en fait de publications scientifiques qui ont été faites en fait, sur les fleurs de Bach. Donc par CEDIBAC, par votre association, moi j'ai fait le lien sur mon site internet. Je donne le lien avec toutes les publications qui existent en anglais, en espagnol, mais il y a déjà beaucoup de travaux scientifiques qui ont été faits sur l'efficacité des fleurs de Bach et qu'on peut partager. Et puis après, il y a tous les partages qui se font sur les différentes applications. Donc vous avez justement publié, en France en tout cas, parce que vous avez publié beaucoup plus de livres, mais donc il y a donc ce premier livre qui avait été traduit en France avec les applications locales, et puis là donc il y a un nouveau livre qui est sorti il n'y a pas longtemps, donc c'est Les fleurs de Bach, comment différencier et associer les élixirs floraux. Déjame decirte que esta es una parte muy importante de mi trabajo, porque no es que solo me dedique a la parte del esquema transpersonal y las aplicaciones locales, sino que siempre me interesó mucho el cómo podíamos trabajar las diferencias entre las flores para poder elegir las más adecuadas. Ese fue un tema que también interesó a muchísima gente en España, en Italia y también afortunadamente en Francia. Entonces yo creo que es importante porque cuando nosotros abrimos un pack floral o un set floral, nos encontramos con 38 esencias y las 2 del Rescue Remedy o el nombre que cada fabricante le ponga, pero no estamos hablando de 38 territorios idénticos. Entonces es importante el poder profundizar, salir de la anécdota y poder profundizar verdaderamente en las flores, porque mucha gente dice las flores de Bach son muy simples, ¿no? Y es verdad, pero nadie nunca ha dicho que el mundo de la mente y las emociones sea muy simple, porque no lo es. Entonces necesitamos conocer algunos mecanismos para poder entender como mínimo los mecanismos de defensa de la personalidad, para ver un poco cómo nos movemos. Y las flores de Bach son inteligencia emocional líquida, es increíble el alcance que pueden tener si sabemos emplearlas a fondo, ¿no? Sacando todos los recursos que pueden darnos. Entonces es necesario profundizar. C'est ça. Et en fait, c'est pas souvent les gens disent oui, ça complique en fait, ou ça complexifie. Et j'ai envie de dire non, là, avec cet ouvrage, avec ce travail que vous avez fait, c'est vraiment un approfondissement. Et on voit les fleurs avec plus les facettes, avec l'expérience, on le comprend dans son cheminement quand on utilise les fleurs de Bach pour soi-même et pour les gens qu'on accompagne. Les fleurs de Bach, elles ont vraiment plusieurs facettes et là ça permet vraiment d'approfondir les fleurs et on ne complique pas du tout, mais comme vous dites, les émotions, enfin l'humain est complexe par contre lui, donc c'est là où il faut avoir les outils adéquats et choisir les bonnes fleurs pour être efficace en fait. En realidad, y después otro de los ¿cómo diríamos? De los carriles o de las pistas por las que profundicé fueron en los territorios tipológicos, que ese es un tema que estoy dando frecuentemente en seminarios en Francia. ¿Quieres que te explique un poco esto?
Bien, entonces hubo un hecho muy importante en mi vida en el año 2006 aproximadamente. Tomé conocimiento de la obra de un autor americano, un psicólogo muerto hace un par de años, que se llama Theodore Millon. Y esto cambió toda mi percepción, porque me di cuenta que ahora el trabajo estaba en profundizar en algunos aspectos de la psicología contemporánea y ver cómo esto cuadraba con las flores. Yo no vengo del campo de la psicología. Y sin embargo, ya a una cierta edad, 50 años, a más de 50 años, de pronto me doy cuenta que para seguir profundizando tengo que autoformarme didácticamente en algunos temas de psicología contemporánea. Entonces ocurre una cosa muy curiosa porque yo puedo leer todos los mímulos de todos los autores y está muy bien, pero cuando leo la personalidad evitadora en la psicología contemporánea es Mimulus. La diferencia es que ahí tengo 40 páginas de literatura científica donde yo puedo encontrar todo lo que había visto durante docenas de años en la consulta y no estaba en ningún libro. Y la personalidad dependiente es absolutamente Centauri. Y la personalidad obsesiva es Elm, Oak, Rockwater y una parte de Krabappel. Y entonces me doy cuenta que verdaderamente mi trabajo personal pasa por ahí, mi trabajo docente también se podría decir. Entonces, claro, yo creo que para profundizar en las flores debemos conocer algunos mecanismos de defensa de la personalidad, porque si no nos quedamos en la anécdota y todo puede ser muy sofisticado, pero falta una profundidad. No se trata de complicar las flores, pero queda claro que no podemos desperdiciar otros trabajos sobre el ser humano muy importantes, como el del eneagrama, como la psicología contemporánea. Entonces, a mis descripciones de las flores, y eso se ve, por ejemplo, en el último libro traducido, las 38 descripciones dinámicas, ya el estudio de la flor está digamos, se ofrece el estudio de la flor como personalidad, porque hay una personalidad Jensian, evidentemente, que equivale a la personalidad depresiva, pero está el rasgo de personalidad Jensian, que es el pesimismo, por ejemplo, que tiene Mimulus, y está el estado pasajero de Jensian, que es el desánimo por algo que nos sale mal. Entonces es importante ver las flores desde esas perspectivas para saber de qué estamos hablando y poder profundizar y entender lo que tenemos delante o lo que tenemos dentro incluso, ¿no? Y este es el trabajo que yo he agrupado en gran medida con el nombre de los territorios tipológicos, que es ese estudio de la flor con todos los rasgos de personalidad, y pienso que a la gente le ayuda mucho a entender mucho mejor la dimensión de hasta dónde puede llegar el efecto de la flor. Et puis d'être efficace, c'est aussi ça. Le but, c'est d'arriver à être efficace, d'approfondir, de voir toutes les facettes des personnalités, les facettes des fleurs, et d'arriver justement à choisir la bonne fleur pour être efficace. Claro, exactamente. Voilà. Okay. Et puis, il y a cette dimension, il y a la philosophie aussi du Dr Bach, parce que voilà, c'est une méthode, mais c'est avant tout aussi une philosophie et une éthique, donc une bien plus grande dimension. Claro, y yo creo que eso fue lo que nos terminó enganchando a gran parte de nosotros, el ver no solo el efecto en nosotros y en la gente, sino el que todo esto tenía una base filosófica, que era lo que le daba profundidad. Y a mí esa parte filosófica, con la que yo estaba plenamente de acuerdo, ¿no? Hay quien dice, y para emplear las flores tengo que estar de acuerdo con su filosofía. No, básicamente no. Pero para entender el efecto sutil y profundo de la flor, sí, porque
hay una gran profundidad en la filosofía de Bach, y desde el momento en que Bach dice que la vida es como un día de escuela en todo el curso del curso escolar, aunque nosotros no lo veamos, que encarnamos en este plano físico para aprender 1 o 2 lecciones en este día de escuela. Eso es importante, saber que Bach era reencarnacionista y cómo todo eso se... Claro, porque cuando hablamos de las flores de Bach, estamos hablando de una persona también, una persona que tuvo una vida, que ocurrieron cosas, que hizo un proceso personal. Y la filosofía es anterior a las esencias. Después las esencias florales y sus descubrimientos van a hacer como una amalgama, van a coincidir exactamente con sus preceptos filosóficos. Entonces, estamos ante una disciplina holística, porque, digamos, el estudio o la terapia, si se le quiere llamar la terapia de Bach, aunque hay mucha gente que no le gusta el nombre terapia, pero bueno, esto es indistinto, porque depende desde qué estudios o desde dónde uno llega a las flores, hará un uso o hará otro uso, ¿no? Entonces, está bien que las flores tengan distintos niveles de utilización y todos son muy válidos, ¿no? Entonces, claro, esta parte filosófica es consustancial para entender todo. Al tratarse de una disciplina holística, holos, el griego quiere decir todo, enfoca al ser humano como una totalidad física, mental, emocional y espiritual. Y hoy sabemos que las flores trabajan al mismo tiempo en esos 4 planos. Cuando nosotros tomamos una flor, la flor no sabe para qué la tomamos. Entonces actúa sobre todas nuestras octavas energéticas, desde la más trascendente, que sería la espiritual, llámese crecimiento personal, crecimiento espiritual o inteligencia emocional, son todos sinónimos de lo mismo, sobre el plano físico, sobre el mental y emocional al mismo tiempo. Aunque nosotros no lo sepamos, la flor va a actuar en esos 4 planos, y yo creo que esto es magnífico. A mí profundizar en la filosofía de Bach me ayudó a entender el efecto de las flores, el efecto más sutil que de otra manera generalmente pasa desapercibido. Alors justement, j'ai vu que par rapport à la philosophie, vous proposez donc au mois de juin, je vais prendre la petite brochure, merci. J'ai vu que vous proposez un nouveau stage au mois de juin, le 27 et 28 juin à Paris, sur la vie, la philosophie et le système floral. Donc ce sera pour nous une autre manière justement d'approfondir, de découvrir, parce que c'est vrai que nous dans nos formations, la vie du Dr Bach, elle est assez méconnue, en fait, sa vie en tant qu'être humain, en tant qu'homme en fait. Hein. Et donc là, vous allez nous proposer voilà, d'approfondir tout ce qui est aussi, donc, comme on a dit, la philosophie et le système floral qui sont... Sí, también hay muchos temas de la vida de Bach que son muy interesantes, porque en Bach siempre vemos las 2 dimensiones. La humana, de un hombre carnal como cualquiera de nosotros, y también la mística o la divina, si se quiere llamar así. Y las 2 están confluyendo al mismo tiempo, y eso se ve en toda la epistemología, todas las cartas, toda la correspondencia con Daniel, con el editor. Entonces esas 2 partes hay que reivindicar las partes humanas con sus sombras, con sus luces, y también la parte de saber que él está, claro, la parte del hombre, ¿no? De todas sus dudas, sus inquietudes, sus momentos de debilidad y todo esto. Yo creo que eso lo hace más próximo y más entrañable, ¿no? Y es interesante esa dualidad que está coexistiendo todo el tiempo. Entonces no se puede hablar solo de una parte y no de otra, porque es todo... Bueno, los que nos interesa el sistema, nos interesa todo. Y afortunadamente en los últimos años hay gente que ha conseguido mucha información y lo está publicando y lo está compartiendo. Y bueno, pienso que tenemos que estar muy agradecidos, ¿no? A los que ahora últimamente han recopilado el diario de Evelyn, la hija de Edward Bach, que escribió y también, y ahora ya está editado en
en español, por ejemplo, ¿no? Las memorias de Evelyn. Plein de choses à découvrir alors. Et puis je vois, donc j'ai appris aujourd'hui qu'il y a un nouveau livre qui va bientôt sortir, donc les fleurs de Bach, 38 descriptions dynamiques. Sí. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cet ouvrage? Sí, este es un trabajo que yo hice en español en el 2010, modifiqué en el 2012 y ahora en esta edición del 2019 he podido ya adaptar una serie de cosas y mejorar el tema del francés con la ayuda de mi hija Marina, que es la que está traduciendo todo mi trabajo, y también de su compañero Manu. Que eso es lo que realmente me facilita el poder estar en este momento dando formación en París. D'accord. Bon, bah ça, on va découvrir tout ça. Alors, pour résumer, comment est-ce que vous diriez, à qui s'adresse votre travail aujourd'hui? Bien, en realidad yo creo que ya hay mucho trabajo de difusión. Por ejemplo, en español hay más de 300 libros, tengo yo censados en mi bibliografía, así que he hecho la más extensiva que he podido. Entonces, yo creo que habiendo ya un nivel de divulgación suficientísimo, yo más me dirijo tanto a autodidactas como a formadores, como a terapeutas que ya tienen un nivel y quieren profundizar todavía más. Creo que es interesante. Y finalmente pienso que cada uno se sitúa en el nivel que quiere, porque las flores están también pensadas para el uso doméstico, para para cada día de lo cotidiano, y esta era también la idea de Bach. Después las flores también se pueden emplear como una terapia que acompaña a otra principal, como hacen, por ejemplo, psicoterapeutas. Esto lo veo muy a menudo. O puede emplearse como una terapia principal de fondo también. Pero todos son las flores de Bach al mismo tiempo, y una cosa no quita la otra. Creo que tienen que existir distintos planos porque hay distintos tipos de necesidades, ¿no? También, por ejemplo, hay mucha gente especializada trabajando en animales. Y para mí, desde el punto de vista que yo lo veo como terapeuta, aunque ahora ya no me dedico a la terapia, sino a la formación, en todas las profesiones tenemos que seguir actualizándonos y progresando. Por eso a mí me interesa todo lo que cualquiera publique como de su experiencia y tal. Y por ejemplo, cuando nosotros organizamos los congresos bianuales de terapia floral en Barcelona, hay ponentes que tocan temas sumamente diferentes unos de otros. Esto no tiene vuelta atrás, es ya patrimonio de la humanidad, y así espero que siga siendo, ¿no? Por mucho tiempo. Le principal, c'est que ce soit accessible à tous, et puis maintenant même aux animaux, avec les animaux, et on les utilise de plus en plus. Accesible desde lo más cotidiano y elemental hasta el tratamiento más profundo. Et puis c'était la base, c'était l'essence de la philosophie du Dr Bach, c'est que ce soit accesible à tous, quel que soit son chemin, quel que soit son niveau en fait. Sí. Lo que pasa que después de Bach, claro, todo como cualquier trabajo ha ido evolucionando, eso no se puede negar. Hay distintas visiones, distintas vías, distintas profundizaciones, y todo eso yo creo que es un enriquecimiento. En lugar de ser una dispersión, representa un enriquecimiento, porque significa que hay muchísima gente trabajando, escribiendo, consumiendo y divulgando, y esto creo que es estupendo, ¿no? Que sea así, ¿no? Claro. Porque nadie no existe un Vaticano floral, ni nadie somos los herederos directos de nada. Cada uno responde finalmente de su trabajo y de su actitud, ¿no? Ante la vida y ante la comunidad. Grâce à tout ça, le travail du Dr Bach continue d'être diffusé dans le monde entier. Sí. De manière
toujours très simple et très accessible. C'était ça le plus important. Sí, 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 es así debe ser. Okay. Merci beaucoup pour tous ces partages. Et puis vous retrouverez en bas de la vidéo les dates avec les différents stages que propose le Dr Orozco, justement pour partager tout ça. Merci beaucoup. Gracias.